El día de hoy quiero compartirte una palabra que cuando yo hace 7 años leí en la Biblia acerca de la historia de la crucifixión de Jesucristo, el cual estaba junto a 2 hombres crucificados. Cuando yo la leí, yo me sentí identificado con uno de ellos, y todo lo que dijo uno de estos hombres era como yo estar en esa cruz. Y a través de eso yo pude entender aún más el Evangelio y pude creer en aquel que entregó su vida por nosotros. Y yo quiero compartirte este mensaje para que tú también puedas escuchar y creer en el único que nos permite ser salvados de la condenación por todos nuestros pecados. Quiero compartirte y espero que Dios bendiga tu vida y pueda tu corazón abrirse y creer al Evangelio, a la obra principal que hizo Cristo Jesús. Por eso yo he llamado a este tema: ¿de qué lado de la cruz estás? ¿De qué lado de la cruz estás? Y para eso voy a contarte lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Tú puedes leer todo el capítulo 23. Aquí cuenta la parte donde Cristo Jesús fue llevado a la cruz, fue crucificado, y qué es lo que pasó. Porque cuenta que hubieron 2 hombres que también fueron crucificados junto a Jesús. Vamos a ver qué dice Lucas 23. Voy a leer el versículo 20 al 23. Voy a leer las partes más relevantes acerca de esta historia. Y dice Lucas 23, versículo 20. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Mas ellos volvían a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Si ustedes leen el capítulo 23 de Lucas, se ve que en varias ocasiones, cuando el pueblo exigía que Cristo sea crucificado, tanto Pilato como Herodes lo hallaron sin culpa. Y muchas veces le dijeron al pueblo: no he hallado culpa en este hombre. No he hallado culpa en este hombre. Y aquí en el versículo 22 dice: ¿qué mal ha hecho este? ¿Qué mal ha hecho este? Y ninguna culpa de muerte he hallado en él. Podemos ver en este capítulo que Jesús se dijo acerca de Jesús que él no tenía culpa. Muchas veces en este versículo, en este capítulo, se nombró: no tiene culpa Jesús, no tiene culpa. No tenía culpa para ser crucificado, que no tiene ningún mal. ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado ningún mal, se dijo acerca de Jesús. No tenía mal, Jesús era sin mal. Y también dice el versículo 22, ninguna culpa de muerte he hallado en él. Jesús no se merecía la muerte. Entonces, antes de la crucifixión, tenemos esos 3 anuncios que se hizo acerca de Jesús: que él no tenía culpa, que él era sin mal y que él no merecía la muerte. Era sin culpa, sin mal y sin merecer la muerte. No, Jesús no tuvo nada de culpa. Jesús fue el único hombre que no hizo pecado. El único ser humano que nunca conoció pecado, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra, por el contrario, que todos los demás han pecado, que no hay un solo justo. Sin embargo, Jesucristo, él no merecía ser crucificado. Él no merecía estar en esta cruz. Él no merecía morir como él murió. Entonces, sin culpa, sin mal y sin merecer la muerte. Y a pesar de ello, el pueblo le seguía insistiendo a Pilato que lo crucifiquen, que lo entreguen, que sea dado a muerte. Vamos a seguir en el capítulo 23, versículos 32 y 33. Y llevaban también con él otros 2 malhechores a matar con él.
Y cuando vinieron al lugar que se llamaba Calvario, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces dice que fue Cristo crucificado junto a dos malhechores. Habían dos personas más que también estaban en una cruz. Dos personas más. Y dice que estos eran malhechores. Y el uno fue colocado a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Sí? Entonces, estas dos personas sí describe claramente que el uno era malhechor y el otro también, que los dos eran malhechores. ¿Qué significa malhechor? Que hace el mal, que hace maldad, que tiene iniquidad. Malhechor, todo aquel que hace mal. Eso nos habla la palabra, que era un malhechor. Podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 27. Dice, y crucificaron con él dos ladrones, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Crucificaron dos ladrones. Aquí nos aclara un poco más de que estas personas eran malhechores, eran precisamente ladrones. Ladrón, ladrón. Los dos eran ladrones. Entonces lo crucificaron a este por ser malhechor, por ser un ladrón. Igual a este de acá, por ser malhechor y por ser ladrón. Entonces, mientras que Cristo fue crucificado sin tener culpa, sin haber hecho el mal, es decir, sin ser un malhechor, porque Cristo nunca hizo el mal, nunca hizo el mal. De todo lo contrario, Él vino a hacer el bien. Él vino a cumplir la ley de Dios. Él es el único hombre que cumplió la ley de Dios. Es el único que la cumplió al 100%, que en ningún punto le falló a Dios ni a su ley. Entonces, mientras Jesús no tenía mal, los otros fueron crucificados por ser malhechores. Jesús por nunca hacer el mal, por cumplir el bien, en otras palabras. Y dice que los malhechores eran ladrones. Fue crucificado este por ser ladrón y este por ser ladrón. Y seguimos leyendo Lucas 23. Nos vamos al versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces el uno le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sí, prácticamente se le estaba burlando a Jesucristo. A ver si en verdad tú eres el Hijo de Dios. En verdad, si tú eres el Rey de los judíos, a ver, sálvate. Sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Este malhechor le injuriaba. ¿Sí? Injuria significa un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando es injusto. Entonces es un insulto. Injuriar es insultar para atentar contra su dignidad, contra su honor y su credibilidad. Quiere decir que él no creía que él era el Cristo. Por eso le dijo, a ver, si eres el Cristo, sálvate. Sálvate de esa cruz, sálvate de la muerte que te va a pasar. Y sálvanos también de paso a nosotros. ¿Sí? Le injuriaba, se le burlaba a él. Atentaba contra su honor, contra su credibilidad. Él no creyó. Por eso se le burló a Cristo Jesús. En el versículo 40 dice, y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Entonces el otro le reprendió, le dijo, ¿ni tú temes a Dios, estando aún en la misma condenación? Él lo nombró a Dios, ni siquiera porque ya estás crucificado, porque ya te viene la sentencia de muerte, ni siquiera por eso crees a Dios. Entonces en este malhechor fue una actitud diferente, ¿sí? Y dijo, ni aún temes a Dios. Él algo vio aquí en Jesucristo porque él no le injurió, más bien él dijo, mira, tú no le temes a Dios, y ya estando en la pena de muerte, ni siquiera ahí le temes a Dios. Y el versículo 41 nos dice, le sigue diciendo él al otro, y nosotros, a la verdad,
justamente, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Entonces le dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad justamente nos merecemos esta condenación, le está diciendo este malhechor. Nosotros justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sí? Quiere decir, reconoció que él se merecía estar en la pena de muerte. Dice, pero más ningún mal hizo. Este malhechor creyó y afirmó que ningún mal hizo. Él creyó que él no tenía por qué haber sido crucificado. Mas él sí, porque él sí fue un malhechor. Dice, yo sí me merezco ser crucificado. Y le dice, mira, tú también mereces ser crucificado. Y ni aún así temes a Dios ya que estás en la misma pena de muerte. Y el versículo 42 dice, y decía Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Este hombre malhechor le creyó que Jesús, que este hombre que no tenía culpa, iba a venir en su reino. Él creyó que en él había el Cristo, que él en verdad era el rey de los judíos. Por eso, a pesar de que él iba a ser condenado con la muerte, que él no merecía la muerte, pero estaba ahí crucificado para recibir la muerte, él creyó que él iba a venir. A pesar de que ya tenía la sentencia de muerte, él le creyó y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, cuando luego vengas en tu reino. Él le creyó, mas este malhechor le injuriaba. A ver, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Entonces, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy, el día de hoy, estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo. De cierto te digo que hoy, en el día de hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces vamos a ir viendo las diferencias entre el un malhechor y el otro malhechor. La Biblia no dice cuál estuvo a la izquierda o a la derecha, no lo dice. Simplemente uno de ellos estuvo a la derecha y otro a la izquierda. Yo aquí lo he graficado, pero la ubicación es simplemente representativa. Entonces vamos a ver primero acerca del malhechor que injurió a Cristo. Entonces le dijo, Señor, no le dijo Señor, le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Entonces podemos ver que él no temió a Dios. El de acá le dijo, ni aún temes a Dios, aún estando ya en la condenación, ya en la pena de muerte. Sin embargo, él no temió a Dios. Acá el malhechor, el otro malhechor que sí temió a Dios, se puede ver que en verdad temió a Dios por lo que dijo, por lo que lo reprendió al otro y por lo que le dijo acá a Jesús, que él ningún mal hizo y que se acuerde de él cuando venga a su reino. Entonces, este malhechor temió a Dios, ¿sí? Temió a Dios, por eso lo reprendió al otro de acá. Y también dijo, mi condenación es justa. Dice que reprendiéndolo al otro le dijo, nosotros justamente somos condenados. Justamente, o sea, es justo lo que nosotros tenemos que estar crucificados, nuestra pena de muerte, porque esa es la paga de lo que han hecho nuestros hechos. Entonces, él reconoció que mi condenación es justa, dijo este malhechor. Mi condenación es justa, lo reconoció. También dijo, la merezco por mis hechos. ¿Sí? Dijo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces, él dice, yo me merezco y tú también te mereces por lo que hemos hecho, porque hemos hecho el mal. Por eso la Biblia nos dice, malhechores. Entonces, nos merecemos por nuestros hechos. ¿Sí?
Y podemos ver otra cosa que él reconoció: Jesús ningún mal hizo. En el versículo 41 dice más, ningún mal hizo. Entonces aquí podemos ver por un lado un malhechor que temió a Dios, que él reconoció que su condenación es justa. También le hizo ver a él que su condenación es justa, aunque él no cambió su pensamiento. La merezco por mis hechos. Yo merezco mi condenación, mi pena de muerte por mis hechos, por lo que yo he hecho. Mas Jesús ningún mal hizo. Él vio que Jesús no tenía que ser condenado. Él no se merecía estar en la cruz. Él no se merecía la pena de muerte. Yo sí por mis hechos. Él no, porque ningún mal hecho, entonces él no se merece ser crucificado. Y por otro lado tenemos al malhechor que en cambio injurió a Cristo, se le burló a Cristo, ¿sí? No le creyó. Entonces él no temió a Dios, no tuvo temor de Dios en absoluto, ni aún ya estando en la pena de muerte, porque ya ellos iban a morir. Por eso estaban en la cruz, porque les iban a dar muerte. Ni aún en la última hora de su vida no temió a Dios, sino que siguió, incluso se le burló al Hijo de Dios. Injuriaba a Jesús diciéndole, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Lo injuriaba. Es como decir, a ver, si Dios existes, haz algo, haz esto. ¿Sí? Aquí en este caso, Dios hecho hombre, Jesucristo, la palabra hecha carne, a él se le burló. ¿Sí? A ver, si en verdad eres el Cristo, baja de esa cruz y sálvanos, en otras palabras. Entonces tenemos por un lado el malhechor que reconoció su estado de condenado, que él aceptó, sí, yo me merezco por lo que yo he hecho, porque he hecho el mal, porque he sido un ladrón, ¿sí? Jesús, él no se merecía morir, tú no te mereces morir, yo sí, y tú también, porque tú también has hecho el mal. Por el otro lado tenemos el otro ladrón que no le creyó a Jesús, sino antes se le burló, lo injurió, no tuvo ningún temor de Dios, ni aún en la última hora de su vida en esta tierra. Acá, en la última hora sí le creyó, aunque sea en la última hora, le creyó a Cristo. Acá no le creyó a Cristo. Y podemos seguir viendo lo que dijo después. Primero se reconoció su estado de condenado, que él sí se merece la pena de muerte. Y se dirigió a Jesús con estas palabras diciéndole, Señor, acuérdate de mí. Primero le dijo Señor, reconoció en algo, en este hombre que le dijo Señor. Primero dijo, aún no temes a Dios. Él vio que en realidad aquí, en este hombre que estaba siendo condenado injustamente, era enviado de Dios. Por eso le dijo, ni aún temes a Dios porque te lo estás burlando a él. Si hubiera sido otra persona, otro malhechor como ellos, que él se le estaba burlando, otro malhechor no le hubiera dicho, ni aún temes a Dios. Pero este hombre pudo ver en Jesucristo un enviado de Dios. Y él pudo ver que era el Cristo, aún en su última hora de vida. Entonces él vio que era de Dios. Y por eso también le dice, Señor, Señor. Sí, significa Señor, mi amo. Señor, acuérdate de mí, de que yo estoy condenado, de que yo me merezco la muerte. Acuérdate de mí, ¿sí? Y la otra parte dice, cuando vinieres en tu reino. Cuando vinieres, vio que Jesús se le iba a dar muerte, pero él creyó que Jesús luego iba a volver por segunda vez ya a establecer su reino. Porque de eso hablan las Escrituras, de eso habla el Antiguo Testamento, de eso hablan los profetas. Que Cristo iba a venir que va a venir por segunda vez para establecer su reino. De eso también hablan los apóstoles en la carta de los apóstoles. Que Cristo va a venir por segunda vez para establecer su reino de justicia, su reino de paz, que va a acabar con la maldad, va a acabar con el pecado, va a acabar con la impiedad, que va a encarcelar a todos los espíritus que se han rebelado contra Dios, a Satanás, a todos los demonios, todos los ángeles caídos, y va a acabar con la maldad de todas las personas.
Entonces él reconoció que Cristo, este Cristo iba a venir en su reino. O sea, le reconoció a él como el rey, como el que iba a establecer el reino de Dios. Y yo entiendo que este hombre reconoció que él era el mismo Dios, porque le dijo Señor, porque le dijo, mira, tú no temes a Dios, y porque le dijo, acuérdate cuando vinieras en tu reino. Y la Biblia habla de que se va a establecer el reino de Dios, y a través de una persona, en este caso de Jesucristo, que es la palabra hecha carne, que es el Dios que vino aquí, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces tenemos dos partes de lo que cuenta Lucas 23, de lo que dijo este malhechor. En la primera parte se reconoció como condenado. Él dijo, es justo de que estamos condenados. Y lo merezco por mis hechos. Jesús no hizo ningún mal. Y por otra parte, le habló a Jesús y le dijo, acuérdate de mí. Sí, acuérdate de mí porque yo sé que tú vas a venir en tu reino. Yo sé que tú vas a volver a vivir. Yo te veo que te van a crucificar y que como está tu cuerpo totalmente abolido, como dice Isaías 53:4, que nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su herida nosotros somos sanados. Entonces Isaías 53:5 nos dice que él fue herido. En esta cruz Jesús estaba totalmente herido por los pecados de toda la humanidad. Fue herido y fue molido. Todo su cuerpo, toda su piel, toda su carne estaba molido. El castigo de nuestra paz sobre él. Él recibió el castigo de nuestra paz, de la paz de toda la humanidad. Sobre él fue. Y por su herida estaba herido. Por toda la herida que él tuvo, por todas las heridas. Por su herida, somos nosotros sanados. Entonces, él vio en Cristo Jesús que ya iba a morir porque él estaba totalmente molido. Toda su sangre ya había sido derramada. ¿Sí? Lo vio totalmente como físicamente, como hombre que ya iba a morir. Sin embargo, él le dijo, cuando vinieres en tu reino. Él creyó que este Cristo Jesús, que ya estaba a punto de morir, iba a volver en su reino. Él creyó que iba a volver a tener vida y que él iba a establecer su reino, el reino prometido de Dios. El reino de Dios a través de él. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él creyó que él era el rey y que él iba a volver con vida a establecer su reino. Entonces tenemos dos partes. La primera parte podemos ver que es el arrepentimiento. Y la segunda parte que dijo este malhechor, que creyó. Eso lo podemos encontrar, que es muy similar a cómo encontramos en Marcos 1:15, que dice, cuando empezó su ministerio, Jesús empezó diciendo esto. Marcos 1:15. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos, arrepentimiento y creed. ¿Creed a qué? ¿En qué Jesús, en qué dijo que creamos? Creed al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que la obra de lo que hizo Jesús en esta cruz, en el lugar llamado el Calvario, esta obra de que Jesús fue crucificado, ¿sí? Que murió y luego resucitó, este es el evangelio que hay que creer para salvación. Entonces, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Entonces, ¿qué había que creer? ¿Cuál es el evangelio que hay que creer? Esta obra que hizo Jesús. Desde su crucifixión, su muerte, derramamiento de sangre, que murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y va a venir para establecer su reino.
Esto es lo que hay que creer para ser salvos. Entonces vamos a ver que este malhechor en la última hora de su muerte tuvo arrepentimiento y creyó en el Evangelio, creyó en Jesús. ¿Sí? Como leíamos en Marcos 1:15, arrepentíos y creed al Evangelio. Esto dijo Jesús. Fue lo primero que Jesús empezó a decirle a las personas cuando él, al inicio de su ministerio. Arrepentíos y creed al Evangelio. Antes de todos los milagros, de todas las grandes hazañas, antes de multiplicar los panes y los peces, ¿sí? Antes de sacar los demonios de las personas, antes de sanar a los enfermos, de todas las parábolas, de todas las enseñanzas, esto dijo Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? Entonces vamos a ver que este hombre que estaba aquí crucificado fue parte del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque reconoció su justa condenación, ¿sí? Yo los invito a ver un video que se llama El arrepentimiento y el Evangelio. Ahí hablo acerca de todo lo que significa el arrepentimiento y de todo lo que significa el Evangelio, ¿sí? Es un video que tiene mucha palabra, muchos versículos en la cual ustedes pueden entender más acerca de esto. Entonces, aquí arrepentimiento. ¿Por qué se arrepintió? Porque él reconoció su justa condenación. El arrepentimiento tiene que ver con reconocerse el hombre en su estado actual, en su estado de hombre condenado, de hombre pecador. El arrepentimiento que demandó Jesús no es un arrepentimiento de la conducta. No es que si soy malhechor ya no tengo que ser malhechor. Para ser salvo no, porque él no tuvo la oportunidad de cambiar, no tuvo la oportunidad de devolver lo robado, no tuvo la oportunidad de demostrar a las demás personas que en realidad había cambiado, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ver con lo que está en el corazón y en la mente de la persona, en cómo él mismo se ve. Cuando uno lee la palabra de Dios, dice que todos los hombres han pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte. Entonces él creyó en eso. Entonces por eso dijo: yo lo merezco por mis hechos, merezco esta pena de muerte por mis hechos, merezco que la paga de mi pecado sea con muerte. Entonces él reconoció su justa condenación. Él reconoció que es un pecador y que en realidad él sí se merece estar crucificado, que Jesús no, pero él sí. Eso es el arrepentimiento. No es un cambio conductual, no es un cambio de decir: a ver, devuelve lo que has robado, a ver, ahora pórtate con santidad, a ver, ponte a hacer el bien para ver si es que en verdad has cambiado. El arrepentimiento tiene que ver con el corazón y con la mente de la persona, con lo que dice la palabra de Dios, que todos tenemos iniquidad desde nuestra juventud. Él reconoció: sí, yo soy pecador, yo soy un malhechor, yo soy un ladrón. Yo me merezco estar condenado y condenado eternamente. Eso es el arrepentimiento, ¿sí? Reconocer cómo yo estoy frente a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todos han pecado. Yo lo reconozco, en realidad lo reconozco. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar cómo piensas tú, cambiar lo que tienes en tu corazón. No es un cambio conductual, es un cambio de reconocerse, ¿sí? Dios y Jesús siempre, cuando hablaban a una persona, siempre se centraban en el corazón. Todo lo que las personas hacían, Jesús primero miraba su corazón, su corazón. Entonces, cuando uno en su corazón reconoce que uno está condenado, por ahí viene el arrepentimiento. Y la segunda parte, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, podemos ver que él creyó que él iba a venir, a pesar de que estaba molido, que estaba herido, recibió el castigo, que estaba a punto de morir, y después lo vio morir mismo. Pero lo vio que ya estaba a punto de morir. Él creyó que él iba a volver y él creyó que era el Cristo. Por eso le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Si él hubiera visto que era otro malhechor como este de acá, como él mismo, no le hubiera dicho que tú vas a venir otra vez en tu reino, porque es un hombre, netamente hombre como él. Pero él vio que este hombre era el Cristo de Dios.
Por eso le pidió, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Creyó en Jesús, le creyó. Creyó que él no se merecía la muerte y que no tenía ningún mal. Entonces él creyó. ¿Qué creyó? Que Jesús era el Cristo, ¿sí? Que Jesús era el que iba a venir a establecer su reino. Que Jesús iba a volver a venir con vida. Ya lo vio que estaba a punto de morir, pero iba a venir con vida. Él le creyó, ¿sí? Solamente por creer. ¿Qué dijo Jesús al inicio de su ministerio? Arrepentíos y creed al Evangelio, ¿sí? Y este hombre se arrepintió, se reconoció, dijo, sí, yo sí me merezco la condenación porque soy un malhechor, soy un hombre que hace el mal, ¿sí? Y creo que Jesús va a volver a venir y Él es el que va a establecer su reino. Yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo que Jesús es la palabra hecha carne, yo creo que Jesús es Dios que se convirtió en hombre para salvar a nosotros. Entonces, aquí se cumple en este hombre que estaba condenado lo que dice en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed al Evangelio. Él en ese momento, en la última hora de su existencia en este mundo físico, en este mundo de hombres, se arrepintió, es decir, se reconoció como estaba y creyó. ¿Creyó en qué? Creyó en el Evangelio, en que Cristo lo vio que iba a morir, pero él creyó que lo iba a volver, que iba a volver como el Rey de Dios, como el Rey de Reyes, en forma de Dios, ya que la segunda vez va a venir a establecer su reino, porque Jesucristo es el Dios. Entonces creyó que Jesús era el Cristo, era el Salvador, era el enviado de Dios, aquel que iba a reconciliar a Dios con los hombres. Vamos a leer el siguiente versículo 23, capítulo 23, versículo 43. Después de lo que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo hoy? Porque este hombre en este mismo día iba a morir. Tal vez le quedaba 1 hora, 2 horas, pero ya estaba crucificado, ya era la sentencia de muerte. Él no pasaban de ese día que iban a morir. Entonces Jesús le dijo, hoy mismo tú que eres un malhechor, tú que te has reconocido que te mereces la condenación, ¿sí? Tú que ves que todo lo que tú has hecho te mereces pagar con la muerte. Y que tú que has creído que yo soy el Cristo de Dios, ¿sí? Porque has tenido temor de Dios, porque has creído que yo voy a volver ya con vida y a establecer mi reino. Porque has creído, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Jesús no le dijo, a ver, tienes que bautizarte primero. Tienes que hacer buenas obras primero para entrar en el reino de los cielos. Tienes que hacer sacramentos. O tienes que ofrendar al templo, porque todavía existía el templo en ese tiempo, ¿sí? Tienes que devolver lo que has robado. Para salvación, lo único que Jesús demanda es que te arrepientas en tu corazón y en tu mente y que creas en el Evangelio. Creas que Jesús murió por tus pecados y que Jesús es el único que va a establecer el reino, que Jesús va a venir nuevamente, que Jesús resucitó. Solo eso le aseguró Jesús a este hombre que en este mismo día estará en el paraíso. Entonces, no es como muchas veces se dice que para entrar en el reino de los cielos hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien, hay que cumplir con los sacramentos, hay que ser bautizado, hay que ser confirmado. Todas las cosas que se nos ha enseñado en la tradición. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Simplemente porque creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Por lo que le dijo. Primero por cómo lo reprendió al otro malhechor y después por lo que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, porque yo te creo, Jesús. Yo sé que tú vas a volver en tu reino porque tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la palabra que se hizo carne. Tú eres el que me puede dar la salvación. Yo así lo entiendo.
le creyó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. A pesar de que eres un malhechor, de que te mereces la condenación, no vas a ir a condenación eterna. Más bien, hoy mismo estarás en el paraíso. Simplemente porque se arrepintió y creyó. No le exigió ningunas obras, no le exigió nada que él puede hacer, porque hay que entender que el ser humano no puede hacer nada, absolutamente nada por sus fuerzas, ni por más buenas obras, ni por las limosnas, ni por los sacramentos, ni por cualquier cosa que la tradición nos ha enseñado. Para Dios el hombre no puede hacer nada para entrar al cielo por él mismo, no puede hacer nada, porque desde el primer pecado ya tiene que ser condenado, ¿sí? Y la Biblia dice que el hombre es malo desde su juventud. Entonces, como desde jóvenes, desde cuando somos jóvenes, desde cuando dejamos de ser niños, empezamos a hacer el mal, simplemente en lo que nos merecemos es la condenación. Por más buenas obras, los pecados siguen ahí. Los pecados o las buenas obras no se promedian con los pecados. No es que porque yo hago buenas obras, Dios me va quitando pecados y así algún rato ya voy a tener en la balanza más buenas obras que pecados, entonces Dios me va a llevar al cielo. La Biblia no habla de eso. La Biblia es simplemente clara, que todos han pecados y por eso tienen que ser destituidos de la gloria de Dios. Ya son destituidos desde el mismo momento que han pecado. Así como Adán y Eva, que probó el fruto, el único mandamiento que no tenían que romper, lo rompieron y dice la Biblia, ciertamente morirás. Y desde ahí empieza la condenación, la muerte del espíritu, luego la muerte física, la muerte de la carne, y luego la muerte eterna que es del alma. Entonces, no, para Dios no hay nada que el hombre pueda hacer para quitar la condenación desde el primer pecado. No porque yo hago buenas obras, todos los días me porto muy bien, todos los días vivo en santidad, todos los días me pongo a orar. No por eso Dios me quita los pecados. Lo único que Dios hace para que la persona no le sean tomados en cuenta los pecados, ¿qué es? Lo que hizo este malhechor, creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús estaba ahí crucificado injustamente y que Jesús iba a volver nuevamente para establecer ya el reino eterno de Dios, que Él iba a ser el rey. Cuando vinieres en tu reino, yo sé que tú eres el rey, que estás crucificado, pero que tú eres el rey y tú vas a venir como el rey. Entonces, eso es lo que lo salvó a este hombre de la condenación. En la misma hora, él no tuvo tiempo de hacer buenas obras, ni de devolver lo robado, ni de ponerse a orar 3 veces al día, 5 veces al día, ni de bautizarse, ni de hacer sacramentos. No tuvo tiempo, porque ya estaba ahí, ya estaba a punto de morir. Simplemente, ¿por qué Jesús se lo llevó al paraíso? Porque se arrepintió, se reconoció que se merecía la condenación y creyó que Jesús era el Cristo. Entonces yo aquí, escrito sobre este hombre, esta palabra que dice salvado. Este hombre fue salvado porque este mismo día estará en el paraíso. Sin embargo, el otro hombre, Jesús no le dijo, tú también estarás en el paraíso. No le dijo. Más bien él se le burlaba, este malhechor a Jesús. Podemos ver que el final de este hombre es la condenación, porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna. Entonces este malhechor fue condenado. Él pudo haber tenido la misma oportunidad, y tuvo la misma oportunidad, así como él, de ser salvado, solamente por creer en el Salvador. Aquí escrito que él es salvado, por lo tanto va al paraíso. Él es condenado, por lo tanto va al infierno. Y aquí tenemos el Salvador. Él creyó en el Salvador. Él ignoró al Salvador. ¿Sí? Él creyó que Él era el Cristo, que iba a establecer su reino. Él dijo, a ver, si eres el Cristo, sálvate. Él no creyó, él lo injurió. Entonces tenemos que, por un lado, a un hombre
pecador, a un hombre que se merece la condenación, que fue salvado. Por otro lado, asimismo, un hombre pecador que se merece la condenación, pero que no reconoció que sí yo me merezco y que no creyó en el Salvador. Entonces él fue salvado y él fue condenado. Acá abajo he planteado una pregunta que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Qué dice la Biblia? Porque siempre hay que buscar la respuesta en lo que dice la palabra de Dios. Porque no es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino. No es que yo no creo que Dios ha de ser tan malo para llevarme al infierno. Hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas y ver qué dice Dios, ¿sí? Preguntar a Dios y en su palabra nos dejó todas las respuestas. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvos? Antes de responderles, yo les pregunto a ustedes, ¿qué debes hacer tú para ser salvo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué piensas que debes hacer para ser salvo? Medita por unos segundos. ¿Qué puedes hacer tú para que Dios te lleve al cielo, para que Cristo te lleve al paraíso? ¿Qué puedes hacer tú para que tú no seas condenado? Porque dice la Biblia que todos hemos hecho el mal, todos. Que no hay justo ni a un solo uno. Y dice la Biblia que en el reino de los cielos no puede entrar alguien con pecado, no puede entrar alguien que tenga maldad. Y dice la Biblia que por cuanto todos han pecado, todos hemos pecado. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Tú te reconoces como pecador? ¿Tú te reconoces que en verdad te mereces la condenación? ¿O tú prefieres no reconocer, no obedecer lo que dijo Jesús? Arrepentíos, arrepiéntete, reconócete que tú eres un ser humano condenado. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué puedes hacer tú para salvarte? ¿Qué puedes hacer tú para ganar el cielo? ¿Qué puedes hacer? Medita en esto. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvos? Lo encontramos en el libro de Actos o en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Entonces, aquí nos cuenta que un hombre se le acercó a los apóstoles. Entonces, versículo 30. Y sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús y así vas a ser salvo. Creer es por fe, simplemente por fe. No hay alguna obra que tú pienses que puedas hacer para ganar al cielo. Los apóstoles confirman esto y le dicen, tú tienes que creer en Jesús. No le dijo, tú tienes que ponerte a hacer buenas obras, tú tienes que vender todos tus bienes y darles a los pobres, tú tienes que mantenerte en santidad, tú tienes que irte a alguna iglesia, tú tienes que hacer los sacramentos. No le dijo, tú tienes que hacer algo. No, ellos no tenían que hacer nada. ¿Qué debo hacer para ser salvos? ¿Qué puedes hacer tú para el día de hoy? Ser salvado, creer en Jesucristo, creer en esta obra que hizo Jesús. Aquí este malhechor creyó en Jesucristo, el enviado de Dios, creyó que Él iba a venir nuevamente a establecer su reino. ¿Sí? Él creyó que era el Cristo de Dios. Así Él fue salvado, hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Qué responden acá los apóstoles? Para ser salvo, cree en el Señor Jesús. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es creer? ¿En qué hay que creer? ¿En qué precisamente hay que creer? Es en el Evangelio. Arrepentíos y creer al Evangelio. Si creo al Evangelio, soy salvo. ¿Y qué es el Evangelio? Lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4.
Este es el evangelio que hay que creer. No hay otro evangelio que nos pueda hacer salvos. Este es el evangelio. Primera de Corintios 15 del 1 al 4, que dice: Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio, dice aquí el versículo 1, el evangelio que os he predicado. Y sigue diciendo, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Está hablando del evangelio, del evangelio. Y si retienes ese evangelio, si lo crees el evangelio, soy salvo, soy salvado. Puedes ir al paraíso si el día de hoy mueres, o el día de mañana, o después de un mes, o después de un año, vas a ir al paraíso. Si crees en ese evangelio, si lo retienes en tu corazón, en tu mente, si lo crees desde el momento que lo crees, eres salvo. Versículo 2, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aquí está el evangelio que hay que creer. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que murió sin culpa, murió sin mal, sin merecer la muerte. Que yo sí me merezco la muerte. Pero que Él murió para pagar mi muerte, mi condenación. Cristo murió por mis pecados. Ese es el evangelio que hay que creer. Y que fue sepultado, porque en estado de hombre Él fue sepultado, porque murió. Y que al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Esta obra, a partir de la crucifixión en la cruz del Calvario, de que Jesús murió, al tercer día resucitó, ese es el evangelio. Que si el día de hoy, en este preciso momento, si tú lo crees, Cristo a ti también te dice, para ti también es el paraíso, desde este momento. Sí, desde este momento tú ya eres salvado. Y así lo dice Primera de Corintios 15, el versículo 2. Si retienes esta palabra, o sea, si crees en este evangelio, sois salvos. Este fue salvo por creer en Jesús. Y si retienes este evangelio, el día de hoy, eres salvo. Eres salvado de la condenación porque tú le crees al Salvador. Eso es lo que hay que creer. Arrepentíos y creer el evangelio. Él se arrepintió y creyó que Él era el Cristo, que lo estaba viendo que ya iba a morir, pero creyó que así mismo Él iba a venir a establecer su reino con nueva vida, ¿sí? Que iba a venir ya resucitado. Por eso Él le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Sin embargo, acá Él no creyó, no le dijo nada de esto a Jesús. Jesús nunca le dijo a Él, tú también estarás en el paraíso. No, porque Él ni se arrepintió ni creyó. Más bien Él injurió a Dios. Él no se reconoció que se merecía la muerte. Que nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ese mismo día que Él iba a morir, Él va a condenación eterna. Entonces tenemos dos lados. Por un lado, de la cruz de Jesús, a un hombre que se merece la condenación, que puede ser salvado. Y al otro hombre, que también se merece condenación, que él va directamente a condenación, que no es salvado. Y aquí yo he dividido Juan 3:18 y primera de Juan 5:12 en dos partes, porque así está el versículo. Juan 3:18, la primera parte, dice, el que cree en Él no es condenado, la primera parte. El que cree en Él no es condenado. Se merece la condenación, pero ya no es condenado. El que cree en Él no es condenado. La primera parte de este versículo. La segunda parte, ¿qué nos dice? Mas el que no cree ya es condenado. Solo por no creer ya está condenado, porque se va cargado de todos sus pecados. Porque ahí sí Él paga con su misma muerte eterna lo que se merecen sus hechos. Entonces, el que cree en Él no es condenado, ya no tiene condenación. Pero el que no cree,
ya es condenado. Y sigue diciendo el versículo 3:18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es lo que divide una persona entre ser salvado y ser condenado. Si creo en Jesús, soy salvado. Si no creo, soy condenado. ¿Por qué? Porque no creí en Jesús, porque no creí en esta obra de la crucifixión, de la muerte y resurrección, porque no creí en el Salvador. Entonces, ¿estoy en el lado de la primera parte de este versículo o estoy en el otro lado? ¿Estoy en el lado del salvado o estoy en el lado del condenado? Vamos a ver qué dice primera de Juan 5, versículo 12. La primera parte dice, la parte A, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo. La Biblia nos enseña de que aquel que cree en Jesús, desde ese momento, Jesús viene a tu vida y tú ya eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces, desde que tú crees, tú ya tienes al Hijo de Dios en tu corazón y en tu mente. Desde ese momento, tienes al Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida, es salvado. El rato que nuestra vida sea arrancada de este mundo, vamos al paraíso. El que tiene al Hijo, tiene la vida, tiene la salvación. Y la segunda parte de ese versículo dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Como él no creyó en Jesucristo, no creyó lo que éste sí creyó, como él no creyó, dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como no tenía al Hijo de Dios en su corazón y en su mente, tuvo la oportunidad, pero no creyó, entonces él no tiene la vida. No tiene la vida significa que no tiene la vida eterna, más bien él va a la muerte eterna. Acá él va a la vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque hizo buenas obras? No. ¿Porque hizo sacramentos? No. ¿Porque dio sus bienes a la iglesia? No. ¿Porque pudo ofrendar? No. ¿Porque él diezmó? No. ¿Porque dio sus limosnas a la gente necesitada? No. Lo único que él lo salva es que tiene al Hijo de Dios. ¿Y por qué tiene al Hijo de Dios? Porque creyó en el Evangelio. Creyó en el Evangelio. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto pasa a condenación eterna. Entonces por eso yo he planteado el título de este tema, ¿de qué lado de la cruz estás? Porque solamente hay dos lados. No hay un lado intermedio. No. Solo hay dos lados. El único camino es el Salvador, es Cristo Jesús. El único camino para llegar a Dios es Jesús, es creer en Jesús. Entonces, te pregunto, ¿de qué lado de la cruz estás en este momento? ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Te reconoces que eres pecador, que te mereces condenación? ¿O más bien te burlas? No haces caso a lo que dice la palabra de Dios. No te importa si estás condenado o no. Dios sabrá qué hace conmigo. Te reconoces que sí, tú te mereces la condenación eterna por tus hechos, porque eres un hombre con maldad, una mujer con maldad, porque desde tu juventud has empezado a tener malos pensamientos, un corazón malo, y que después se hace efectivo con los pecados. ¿O prefieres no, tú seguir tu vida como la estás viviendo, con ese corazón, con esa mente como tú la estás viviendo? ¿De qué lado de la cruz estás tú? ¿Del lado que se reconoce condenado o del lado que se le burla, que ignora lo que dice la palabra de Dios, que ignora lo que dijo Jesús? ¿Estás del lado del que cree en el Evangelio, del que cree en Cristo Jesús, o estás del lado del que no cree? Como no se reconoce condenado, peor reconoce que necesita un Salvador, que Cristo lo puede salvar. ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Del que va al paraíso cuando su cuerpo deje de vivir en este mundo, se va a ir al paraíso, se va a ir al cielo, como dice la Biblia? ¿O estás del lado de que cuando se muere no sabe a dónde va? Porque dice la Biblia que los que están en Cristo tienen luz y por eso saben a dónde van.
Pero los que no tienen en Cristo no saben a dónde van. No saben si van a ir al limbo o al purgatorio o a cualquier otra cosa que las personas se puedan inventar, porque de eso no habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es claro, que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. La Biblia no dice que mueren y después tienen otra oportunidad en la muerte de ser purificados, de ser salvados. No, no habla de eso la Biblia. La Biblia dice que cuando se muere luego es el juicio. En este caso, cuando él muere ya va al paraíso, ya no pasa el juicio. ¿Por qué no pasa el juicio? Porque el castigo de nuestra paz la recibió Jesús. Si es que yo creo en Jesús, ya la pagó Jesús, ya no tengo que pagar por mis pecados. Porque ante Dios, ante el juicio de Dios, solo se paga una vez por los pecados. Y Cristo pagó por mis pecados, como dice Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y como dice 1 Corintios 15, que Él murió por nuestros pecados, Él ya pagó. Entonces, ¿creo que Él ya pagó o tengo que yo pagarlos? Yo pagarlos con mi muerte del alma eterna. El alma sigue existiendo, pero en un castigo eterno. A eso la Biblia le llama la muerte eterna. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás tú? Y hoy Jesús te da la oportunidad de que si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en el Evangelio, tú desde este momento ya tienes la marca de Jesús, eres sellado con el Espíritu Santo y por lo tanto desde ya eres salvado. Y es una salvación que no se pierde por pecar o por dejar de pecar, no se pierde, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que todos vamos a seguir pecando. Lastimosamente todos vamos a pecar hasta el mismo día en que dejemos esta vida en la tierra. Cuando Jesús le dijo a este malhechor que hoy mismo estarás en el paraíso, es lo mismo que le dijeron los apóstoles a este hombre que les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le dijo tienes que creer en Jesús y hacer otra cosa. Tienes que creer en Jesús, pero cuidadito con que peques, si no ya te vas al infierno. Tienes que creer en Jesús y tienes que dar tu plata a los pobres, tu dinero a la iglesia, ¿sí? Tu dinero a los principales de la iglesia. No le dijo eso. Tú tienes que creer en Jesús y también hacer sacramentos. También tienes que bautizarte, también tienes que confirmarte. Todo lo que uno pueda pensar que puede agregar a las obras de un ser humano para ser salvados. La palabra de Dios no dice eso. Dice, ¿qué tienes que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesús. Punto. Cree en el Señor Jesús. No hay otra cosa. Cree en el Evangelio. No hay otra cosa que tú le puedas agregar que Dios te pueda tomar en cuenta para ser salvado. Con que tú creas en Jesús, tú ya eres salvado. Ya eres salvado. A pesar de que tú te vuelvas a caer en pecado, que vuelvas a hacer alguna cosa mala, que en tu corazón, en tu mente, hayan cosas malas, porque la palabra de Dios dice que todos vamos a seguir pecando, que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no habita en él. Entonces no puedes tú hacer lo que tú quieras proponerte hacer para ser salvado. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, creer en esta obra, que Él pagó toda tu condena. Esta es la manera en que yo fui salvo, en que yo tengo la seguridad de que el día que yo me muera me voy al paraíso, no porque yo haya hecho algún mérito que Dios me pueda tomar en cuenta, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino es por fe. Desde el momento en que yo creí que Jesucristo me reemplazaba en mi condenación y que por su muerte y resurrección yo soy salvo, como dice la Biblia, yo desde ese momento creo que ya soy salvo. Porque eso dice la Biblia y yo creo que lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, luego de que me predicaron el Evangelio, y yo llegué a esta parte de la Biblia que dice Lucas 23, yo me identifiqué con este malhechor. Me reconocí que yo estoy condenado, que yo me merezco el castigo de Dios, que yo me merezco la muerte eterna. Yo me reconocí.
Yo también experimenté este arrepentimiento, ¿sí? No es un cambio de conducta, es un cambio de mente y corazón. Entonces yo reconocí, sí, yo soy ese hombre malhechor que hace el mal, que yo debo estar crucificado. Yo sí, Jesús no, yo sí. Yo creí que en esto que dice Lucas 23, para mí, cuando leí es de este hombre, era como yo haber estado aquí crucificado. Y yo también le creí a Jesús. Yo creí que Jesús era mi Salvador, que Él con su muerte pagaba por mis pecados, que Él resucitó y así mismo como Él resucitó, Él me da la vida eterna. Es una vida eterna que no se pierde. Es una salvación que no se pierde por pecar. Porque el hombre va a pecar hasta el último día de su existencia en este mundo. Cuando dice Dios, les daré vida eterna, Dios no miente, es una vida eterna, desde el momento en que uno cree. No porque tú puedas pecar otra vez, vuelves a ser condenado. Y si otra vez crees en Jesús, ahora eres salvado. Y si mañana pecas, eres condenado. No es la Biblia así. No es una salvación que se pierde por pecar, sino Cristo sería mentiroso. Dios mismo sería mentiroso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Solamente creer en Jesús. Eso es la verdad. Y desde el momento en que creo en Jesús, todos mis pecados son remitidos a la cruz de Jesús. Desde ese momento somos salvados. Desde ese momento yo fui salvado. Cuando creí en el Evangelio. Yo no pude haber hecho ninguna otra cosa que me lleve al cielo, que Dios me tome en cuenta para que me diga, ven, porque tú te portaste bien, porque tú hiciste estas obras, ven al cielo. Para Dios no hay eso, no hay una obra de que un ser humano pueda hacer para ganarse el cielo. La obra la hizo Cristo Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados, y luego Dios lo resucitó para así nosotros tener vida. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque Él venció la muerte. Como yo creo en Él, yo también venzco la muerte porque creo en aquel que venció la muerte. Yo soy más que vencedor porque ya no hay nada que me pueda destruir. Porque ya soy más que vencedor, porque ya tengo vida eterna junto a mi Dios. El día que deje esta tierra, voy a estar con mi Dios, voy a estar con Jesús por toda la eternidad. Porque Él es el que me dio ese vencimiento. Él es más que vencedor. Yo creo en el Evangelio, yo creo en Jesucristo, yo creo en su muerte y resurrección. Eso me ha salvado. A mí, desde el momento que yo creí, hace 7 años, yo soy salvo, yo soy salvo. Yo soy salvado porque le creí a Jesús. Yo soy ese hombre que tenía que haber sido condenado, pero que fue justificado por el único justo, por el autor de la vida y el autor de la salvación, Cristo Jesús. Yo le invito a que usted revise todos estos versículos, los busque en su Biblia, los lea, y usted busque más versículos acerca de la salvación de Jesús. Si usted llega a arrepentirse, a entenderse que usted está condenado, que se merece la condenación eterna, y si cree en Jesucristo, en su Evangelio, desde ese momento, Jesús también te dice, tú ya te mereces el paraíso. ¿Por qué? Porque creíste en mí. Punto final. No hay otra cosa, porque creíste en el Evangelio. Punto final. No hay otra cosa que le puedas agregar o que le puedas quitar para ser salvo. Solo por fe. No por obras para que nadie se gloríe. Si tú crees en Jesús, desde este momento ya eres sellado con el Espíritu Santo y eres salvado. Y Jesús es tan bueno que como el Espíritu Santo viene a tu vida, luego de ya ser salvado, el Espíritu Santo mismo te enseña cada día a caminar cada vez más como Jesús. Eres un hombre pecador que vas a seguir siendo pecador, pero si tú mantienes la comunión con Dios, cada día Jesús te va purificando, te va enseñando cómo ser un hombre cada vez más de bien, aunque nunca vas a ser perfecto como Jesús, pero si tú te mantienes en comunión con Dios, Él te enseña a caminar. Pero no por eso tú ya dejas de perder la salvación porque vuelves a tropezar, no pierdes la salvación. Es una salvación eterna, es vida eterna, dice la Biblia.
Y si entendemos lo que es una vida eterna, alguien que tenga vida eterna no puede morir jamás. No hay nada que lo pueda matar, que lo pueda llevar a la muerte. No hay nada. Entonces, más bien, ya cuando tenemos la vida eterna porque creímos en el autor de la vida eterna, Jesús nos ayuda cada día a purificar nuestra maldad porque ya sabemos, reconocemos que tenemos maldad, que la maldad está aquí en nuestro corazón, de aquí ya nace nuestra maldad. Más bien Jesús nos enseña cada día a purificarnos. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús nos justifica, Jesús nos limpia, Jesús nos purifica. Y cada día podemos ser mejores personas semejantes a lo que es Jesucristo. No por nuestras fuerzas, es por Jesucristo. Así decía el apóstol Pablo, no soy yo, mas Cristo en mí. Jesús, desde el momento que entró en tu corazón, Él te ayuda a cada día a ser un hombre de bien, un hombre como Dios quiere que seas, semejante al Hijo de Dios. Muchas gracias. Espero que puedan entender todos estos versículos, revísenlos y yo los invito a que puedan acercarse a Jesucristo, a creer al Evangelio, a creer en su muerte y resurrección, para que así, desde este momento, ustedes puedan ser salvados y tener la vida eterna que, gracias a la bendita obra de Jesús, nos vino a dar por gracia, nos vino a regalar.